Esta semana, al igual que las semanas subsiguientes, vamos a analizar los textos constitucionales del proyecto de constitución, algo que nos va a afectar la vida, algo que va a modificar nuestra forma de hacer negocios, de convivir, ¿no? Algo tan importante que merece todo nuestro análisis para que ustedes tomen una decisión sensata, pues al final los perjudicados o beneficiados van a ser ustedes, amigos televidentes. Para esto contamos con el analista económico, el economista Federico Boca. Federico, bienvenido a Tribuna Liberal. Quisiera iniciar este programa con una nota de prensa que salió en El Expreso, en el de hoy día, del miércoles, en el cual dice: 3 tigres acorralan al Ecuador, refiriéndose a Perú, Chile y Colombia, y dice que cerrarán las tasas más elevadas de crecimiento según el FMI y la CEPAL, ¿no? Bueno, esto no es novedad. Hemos visto cómo estos países durante los últimos años, a través de políticas de apertura, de garantía de las inversiones, de certidumbre jurídica, de apertura de los mercados, todo este tipo de políticas ya aprobadas, no solo aquí en Sudamérica, ¿no?, sino en Asia, en Europa. Hemos visto cómo Irlanda salió de la pobreza extrema a ser uno de los países más prósperos. Con política no hay que descubrir el agua tibia, ¿no? Esto ya está descubierto, ya está aprobado. La pregunta va sobre qué modelo de desarrollo tú crees que es el que nos ayudaría a los ecuatorianos, porque esto nos duele a todos, ¿no? La pobreza de los ecuatorianos nos duele a todos. No es posible ver gente que en pleno siglo XXI no tenga una casa digna, no tenga cómo educar a sus hijos, no tenga cómo alimentarlos. Esto nos duele a todos. ¿Qué modelo de desarrollo tú crees que ayudaría a los ecuatorianos a poder salir adelante y salir de la pobreza? Bueno, gracias Carlos por tu invitación. Bueno, la pregunta no está agotada, no está agotada en la ciencia económica. Lo que podríamos ver son hechos relevantes que han tenido éxito, casos exitosos, ¿no? Entonces podríamos hablar a priori muy generalmente de 2 líneas, ¿no? La primera es una línea, o podríamos decirlo, hablemos de un modelo, donde el protagonista del desarrollo son las personas, la sociedad privada, básicamente. Lógicamente una sociedad privada apoyada y protegida por el Estado, sus leyes y sus instituciones. Y podríamos estar vislumbrando otra forma de desarrollo, donde vemos un Estado más protagonista del desarrollo, más protagonista, con una visión estratégica, que también ha tenido resultados en ciertas economías, siempre y cuando no se olvide de que los que al final del día deben producir los empleos de calidad es el sector privado, ¿okay? Más bien el Estado debería de apoyar y proteger eso, más no ser el protagonista de la creación de empleo. Sería como a breves rasgos las 2 ideas de desarrollo que podríamos ver, hemos visto y podemos ver en el mundo. Podríamos decir que el sector privado es el motor y la empresarialidad es la gasolina de un vehículo, en la cual el Estado lo que debe garantizar es una carretera bien hecha para que la sociedad camine hacia el desarrollo. Es una buena analogía, Carlos, es una buena analogía. Cuando comenzamos a ver desequilibrios, comenzaríamos a ver desequilibrios donde el Estado, pongámoslo en sus ansias de proveer un bienestar social, trata de crear puestos de trabajo en distintas áreas donde el sector privado puede proveer ese bien, es decir, el Estado meterse a la provisión de un bien privado, ¿ok? Porque hay bienes públicos, llámese... ¿A qué le llamas tú bienes públicos? Hay una definición académica de bien público. Un bien público es un bien que tiene rivalidad en su consumo. Esa sería la definición técnica. ¿Puedes ponerlo en palabras más sencillas? Es decir, los servicios de distracción que puede dar un parque, es el caso clásico de un bien público, ¿no? Es decir, los servicios no son exclusivos para una persona, sino para un grupo de personas. Y podríamos decir de que exactamente nadie podría agotar los beneficios de ese bien, solamente una persona. Hay rivalidad en su consumo. No, por ejemplo, el caso más clásico es una comida. Una comida es un bien privado, ¿no? Es decir, usted
se come la comida y todo el beneficio agota, no hay rivalidad en el consumo de esa comida. Usted tiene todo el beneficio porque usted pudo comprar esa comida, básicamente. En cambio en el parque no. Es decir, en términos de eficiencia, también un ejemplo clásico de bien público es el Ejército Nacional, ¿no? En el cual quiere decir que nazca un bebé más dentro del país no interfiere para nada el consumo que tanto tú como yo podemos tener o del bienestar que podemos agarrar de que existe un Ejército Nacional que nos custodie nuestras fronteras. Perfecto. En ese sentido, cuando tú defines, y en economía precisamente esto del bien público, bajo esa descripción, bajo esa definición de los dos criterios, ¿no? De no rivalidad y no exclusión, tienes que es eficiente la producción por parte del Estado. Pero aquí viene la gran respuesta también, ¿no? Que son muy pocos, digamos casi nulos, casi contados con los dedos de las manos, los bienes que tienen estas características, ¿no? Pues, así es. El resto de bienes son bienes privados cuya producción es mucho más eficiente en el sector privado. Bueno, definitivamente, porque el tema de provisión, supervisión, uso de los recursos, toda esa cadena de valor que el propio ingenio privado es el mejor supervisor de la utilización de esos recursos en su mejor forma. Cuando hablamos, tú estudiaste también en Chile, ¿no? Vemos Sí. Perú, Chile, Colombia, crecerán a tasas más elevadas. ¿Qué están haciendo estos señores? ¿Por qué ellos crecen a tasas elevadas y nosotros solo al 2%? ¿Por qué ellos tienen inflaciones que son relativamente bajas, de 4 o 5%, y nosotros ya llevamos por 9% en dólares y ellos tienen moneda nacional? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo ellos para que ellos tengan este crecimiento que es tan vanagloriado por los organismos multilaterales y su propio pueblo, ¿no? Porque su propio pueblo está saliendo de la pobreza, su propio pueblo está teniendo más empleo, ¿no? ¿Qué están haciendo estos señores? Bueno, básicamente estos países vienen de un proceso de ya, podríamos decir, de 15, 20 años atrás. Vienen creyendo un poco en lo que estábamos hablando, ¿no? De que el Estado debe trabajar en conjunto, apoyar a su sector privado a través de la promulgación de leyes que protejan la propiedad privada, promulgación de leyes que protejan a la inversión, al tipo que va a arriesgar más. También leyes que promuevan el empleo. Y bueno, no solamente promulgándolas, sino haciéndolas respetar. Sería el primer punto. Una pregunta, Federico, también sobre este punto específico que acabas de mencionar, promover el empleo. ¿Cómo se promueve el empleo? Porque en el proyecto de Constitución se dice garantizas el derecho al empleo, que eso implica que alguien tiene que dar obligatoriamente empleo a los ecuatorianos. ¿Qué diferencia hay entre esta posición puesta en el proyecto de Constitución de Alianza País y esto de promover el empleo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién genera empleo productivo en una sociedad? ¿El Estado o el sector privado? Básicamente el sector privado. Es el llamado a promover, a crear, a hacer la creación del trabajo. Bueno, la promoción del empleo tiene diversas aristas, pues, ¿no? Desde el mismo hecho de proveer una educación de calidad, ya usted está promoviendo el empleo, ¿no? En estricto rigor, en este ámbito se habla más que nada del respeto y protección que el Estado le pueda dar al inversionista. Esa es una forma directa de que el Estado promueva el empleo, porque bueno, dado de que los negocios, su naturaleza tiene tanta variabilidad, pero si en esa variabilidad podríamos decir de que no vamos a tener un conflicto con respecto a tipos de propiedad y en ciertos puntos puntuales va a haber una protección o incentivo a quien ponga lo que en el caso de creación de empresa a veces falta, el capital inicial. ¿Okay? Entonces pueden hacer esta empresa que tiene lógicamente a través de sus directivos un objetivo de servicio concreto a la sociedad, tanto de exportación o de promoción de algún servicio o bien particular para un segmento de la sociedad. Federico, entrando un poco al análisis del proyecto de Constitución, que es tan importante que los ecuatorianos lo tengamos bien claro, voy a leer el artículo 276 porque se relaciona con lo que acabas de decir. El artículo 276 dice, del régimen de desarrollo, del título sexto,
El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos. Bueno, el primero, mejorar calidad y esperanza de vida, pero el segundo punto dice, construir un sistema económico justo, democrático, productivo, pues nadie estaría en desacuerdo de eso, solidario y sostenible, basada en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. ¿Qué pensaría un inversionista de este artículo en el cual dice, textualmente como lo hemos leído, distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción? Un literal que está dentro de la Carta Magna, del proyecto de Carta Magna. Bueno, básicamente, después de revisar todos los artículos concernientes a los temas económicos, financieros o de desarrollo, tú podrías darte cuenta de que hay muchos artículos que son básicamente muy poéticos, no son tan precisos. No sabría decirte qué puede aportar construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria. Bueno, en mi constitución, en la que yo tengo de los frutos del desarrollo. Bueno, eso es otro punto, ¿no? ¿Tu constitución de qué fecha tienes? Yo la saqué de la Asamblea Nacional del 27 de julio en el website. Yo la he sacado del website también. Bueno, eso es otro problema que capaz es para otro debate, pero en todo caso, este artículo también está en la tuya con la mía, con distinto numeral, ¿no? Sí. Bueno, lo que podríamos ver es un poquito puesto en palabras, una como filosofía de gobierno. El gobierno parece ser que le interesa más, no parece ser, ya aquí ya no parece ser, aquí le interesa más el tema de la equidad, pero descuida mucho el tema de la eficiencia. Y el gran error es de que la justicia primera es usar nuestros recursos en su mejor forma posible. Esa es la primera forma de hacer justicia, de la cual esta Carta Magna o proyecto de Carta Magna habla menos de lo otro. Federico, vimos cómo en el artículo 276 se señalaba un ítem que puede resultar muy incómodo para los inversionistas, puede resultar realmente puede generar dificultades para que llegue la inversión al país, y vemos cómo nuestros vecinos están progresando yendo del otro lado, ¿no? Haciendo cosas distintas, apertura y certidumbre jurídica a la inversión y no más grabar, porque lo que realmente importa es que esa inversión venga y genere puestos de trabajo, ¿no? Así es. O sea, el 90% de cero sigue siendo cero, así de sencillo. ¿Qué opinas del modelo económico que quieren plasmar en esta Constitución? ¿Le ves algo positivo para hacer un balance, ¿no? ¿Tú crees que hay algo positivo en este modelo de desarrollo que tratan de implementar en el proyecto de Constitución o no? Bueno, puntualmente, en favor de la precisión, vemos que el capítulo sexto del proyecto de Constitución, régimen de desarrollo, bueno, habla básicamente sus principios generales, define lo que es el buen vivir, una definición que está ahí, ¿no? Es decir, una definición de algún objetivo al cual debemos alcanzar. Vemos artículos, han gastado tinta en artículos para tratar de regular la planificación, es decir, un crecimiento más organizado, más armónico, siendo de que van a haber, por un lado queremos desconcentrar poderes, pero por otro lado vemos que se crea un Consejo Nacional de Planificación, es como un contrasentido, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esta Carta Magna? Bueno, básicamente cosas nuevas que me pude estudiar es el tema en el artículo 284 de la política fiscal, habla de una suerte como de camisa de fuerzas. Se impone el gobierno, dice, los egresos permanentes se financiarían con ingresos permanentes y los egresos no permanentes con ingresos no permanentes. Bueno, eso es algo razonable. Es algo razonable, y bueno, en la medida de que los gobiernos, el presente o los que vengan, no cumplan esta idea, serán juzgados con un acto inconstitucional. Entonces vemos una señal positiva en el caso de la política fiscal. Con respecto a los artículos de la política de endeudamiento, vemos de que los artículos se ponen
un poco soberbios con respecto a qué pedir. Acordémonos de que el Ecuador es un deudor neto y generalmente en las negociaciones para financiamiento público soberano, una sola parte no puede poner las reglas, pues, no puede poner las reglas. Entonces vemos de que generalmente las reglas son el producto de una negociación o las impone el mercado. Federico, mira, leyendo el artículo 277, yo sé que en tu Constitución tienes capaz otro número, pero en la que yo tengo 277, literal 2, dice: dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. Estamos hablando de algo ya superado en teoría económica, y tú que lo vienes estudiando tantos años. Dirigir, planificar y regular es algo que ya se hizo en el siglo pasado, mediados del siglo pasado en Latinoamérica, y fue un fracaso total. Vemos cómo las economías del mundo están yendo hacia estados desregulados, fuertes, totalmente de acuerdo. Tiene que ser un estado fuerte, limitado, con capacidad reguladora, pero que no ahorque la libertad y la empresarialidad ecuatoriana. Sin embargo, vemos en cada uno de los literales, y este especialmente, es un total contrasentido con lo que dice la teoría económica de hoy en día: dirigir, planificar y regular. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la opinión es que estamos hablando ya de un Estado con un presupuesto que bordeará los 15.000 millones de dólares, donde el Estado naturalmente tiene problemas de recursos humanos, gente capacitada que pueda, si es que hay una parte positiva en esas palabras, planificar ordenadamente. Vemos que el Estado en toda su época republicana ha carecido de este tipo de personas. Entonces tendríamos que hacer cosas como la teoría de Descartes: si usted tiene un problema muy grande, divídalo en partes. Esa es la idea, tratar de que un problema dividido es un problema disminuido. Aquí lo que estamos es agregando el problema. Entonces la resolución de ese problema de planificación tan grande va a ser complicado de que se lo haga en la medida y estándares que necesitamos. Por eso es que el tema de la descentralización y desconcentración de los procesos de planificación es vital, para comenzar a planificar cosas más sencillas, pues, ¿no? Una carretera, los bienes públicos, en lugar de hacerlo algo desde muy lejos en una gran oficina del gobierno. Carlos, yo no quisiera mencionar algo que para mí es lo más relevante, esperemos no lo más nocivo, del proyecto de Constitución, que son los artículos referentes. Le dedico una sección, que es la sección sexta en mi Constitución, que es acerca de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Eso para mí sí es, como dicen los americanos, un warning. Podemos leerlo, es el artículo 303, que habla acerca de la política monetaria. Sería en favor de... El artículo 303 de política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, la sección sexta, dice: la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. ¿Cuál es tu preocupación con esto? Bueno, básicamente esto sería la derogación de la dolarización, básicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero estamos en una constitución hablando de una política cambiaria, de una política monetaria. Si en estricto rigor no tenemos una moneda propia, peor vamos a tener una política cambiaria. Entonces, en el momento en que sería un tema que habría que abrir el debate en este caso, porque en el momento de que se apruebe esta Constitución, por la misma fuerza de su Constitución, básicamente tendríamos que tener una moneda propia, un medio de pago. En mi Constitución dice suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Federico, siendo abogado del diablo, el presidente Correa ha dicho hasta la saciedad que no va a eliminar la dolarización. ¿Qué podrías decir al respecto? Eso es lo que dice el presidente Correa, pero esto ya es una constitución que, si llega a ser aprobada, es la que lo diría el pueblo.
la voluntad soberana que él habla que está por encima de él. Él es un mandatario, entonces tendrá que obedecer de tener una política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera para nuestro país, que sería regresar a una moneda propia. O sea, ¿tú crees que este artículo sería el acta de función de la dolarización? No es que creo, es usted cómo puede decir que va a hacer algo si no lo tiene. Para hacerlo, tiene que tenerlo. Entonces, debo de tener moneda propia para poder tener una política monetaria, crediticia y cambiaria. Básicamente monetaria y cambiaria. Bueno, nos estamos preocupando por ese tema. Algunos dirían, bueno, ¿y qué pasa que no tengamos dolarización? ¿Podrías contestar eso a los televidentes? ¿Qué sucede si no tenemos dolarización? Bueno, básicamente vamos a estar, va a ser un nuevo foco de atención para nuestro gobierno, que estaría muy empeñado en la cosa social. Va a tener que de nuevo comenzar a regular las tasas de interés, de nuevo regular la liquidez de la economía, cosas que a veces por factores externos de la liquidez, los precios en esta nueva moneda pueden subir, causar inflación. Federico, durante los últimos años la dolarización ha sido el chaleco antibalas. Hacen de que las tasas de interés tengan que subir, si no hay una correcta regulación. Contra las ineptitudes de los políticos, ¿no? Nos hemos cuidado, hemos visto cómo han sacado Corte Suprema, sin embargo la estabilidad monetaria ha permitido que la producción siga su desarrollo. ¿Tú no crees que para este gobierno la dolarización más bien es un estorbo porque le impide imprimir dinero a discreción y tener facilidad para sus múltiples, entre comillas, programas sociales, ¿no? ¿Capaz tú crees que por eso sea una de las motivaciones de querer eliminar la dolarización? De lo estudiado, yo puedo sacar a limpio de que en la parte de la política fiscal se está creando una suerte como de camisa de fuerza o restricción, y ahora en cambio soltando la mano en la nueva era, si es que esta constitución llega a ser aprobada, del manejo más flexible de la política monetaria. Bueno, eso ya ha sido tema de debate. Otro tema que me gustaría resaltar, Carlos, es el tema de la política comercial, los artículos referentes a la política comercial. En mi constitución habla, en el artículo 302, fomentar de manera prioritaria la integración con los países de América Latina y el Caribe, en su numeral 3. Perdón, en su numeral 1 habla desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es bien contraintuitivo que en los artículos que hacen referencia a la política comercial habla de dinamizar el mercado interno. Y por otro lado, vemos de que sesga las políticas comerciales hacia una integración con países de América Latina. Entonces, siendo de que el éxito de una integración es integrarse con alguien que tenga algo nuevo que ofrecerte, pues. Integrarme con Colombia, yo vendo café, Colombia vende café, yo vendo cacao, Colombia vende cacao, no hay tantos beneficios en el comercio. Sin embargo, si yo me integraría, llámese, con un país con Estados Unidos, que vende tecnología, yo le vendo camarones, él vende autos, yo le vendo plátanos, los beneficios del comercio florecen. Entonces, aquí podemos ver un talón de Aquiles de esta política comercial que directamente habla sobre los objetivos de integración. Federico, lastimosamente el tiempo en televisión es corto y esto es tan extenso que hay mucho por conversar, así que no dudo que en otro momento nos vas a acompañar. ¿Qué mensaje quisieras dejarles a los televidentes con respecto a este proyecto de constitución y qué mensaje tú les darías o qué consejo le darías para la votación de septiembre 28? Bueno, en mi rol de analista, básicamente mi mensaje sería de que nos enfrentamos a un problema. Nos enfrentamos a un problema bien interesante. ¿Cuál es? Que tenemos un cuerpo legal con cosas positivas y tenemos un cuerpo legal que también no es preciso y posee cosas que en su momento no han generado éxito en países amigos. Entonces, en este tiempo que nos queda hasta la elección, sería un tiempo de meditación y estudio, y bueno, y respetando el voto privado,
que básicamente mi recomendación seríamos que tratemos de estudiar lo que vamos a votar. Amigos televidentes, es nuestra responsabilidad, fiel a nuestros principios, tratar de comunicar nuestra opinión con respecto a los artículos de este proyecto de Constitución y según nuestro entendimiento cuáles pueden ser los efectos en la economía ecuatoriana y en el pueblo ecuatoriano y en los más pobres. Es nuestra responsabilidad tratar de comunicar lo que ha sucedido en otros países y lo que está sucediendo en otros países y qué es lo que ha funcionado en otros países, para que ustedes con esas herramientas puedan analizar el proyecto de Constitución y a su vez tomar su propia decisión, porque reitero, al final quienes van a salir beneficiados o perjudicados de su implementación van a ser solo ustedes.